Muy buenos días. ¿Cómo estás? 8:30 de la mañana tu hora, 9:30, 10:30. ¿Cuál es tu horario? Estoy seguro que este tema te va a interesar mucho. Y si no tartamudeas, seguramente vas a encontrar unos 20. Como decimos en México, te van a caer 20. Nos vamos a esperar unos segunditos a que más personitas se conecten porque creo que es un tema que nos compete a todos, a todos, a todos. ¿Cuál es la relación entre la jerarquía social, la neurología, la genética y la herencia de la tartamudez? Te voy a dejar unos segundos con esa pregunta. ¿Cuál es la relación entre la jerarquía social y la neurología, la genética y la herencia de la tartamudez? Y menciono los últimos 3 puntos porque sabemos que la tartamudez es neurológica, genética y sobre todo hereditaria. Pero ahí te hago una pregunta, ¿qué tiene que ver la jerarquía social con estos 3 puntos? ¿O acaso es algo que le compete a la mayoría de la humanidad cuando se encuentra frente a cierta jerarquía social? Te voy a dejar unos momentos con esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la jerarquía social con la condición de la tartamudez? Porque esta pregunta me lo he hecho varias veces. Y quiero compartirte mi punto de vista y también me encantaría saber cuál es el tuyo. Ok, sabemos que la tartamudez tiene estos 3 temas, neurológico, genético y sobre todo hereditario, ¿no? Puede que la tartamudez que tengas sea muy descubierta o no tan severa, o puede que seas encubierta. Mucha gente me dice, oye Perla, es que yo no me trabo tanto. Y yo digo, ok, entonces, ¿cuál es tu descripción? Me encantaría saber cuál es tu descripción. Bueno, la verdad es que cuando siento que me voy a trabar, cambio palabras, evado situaciones. Es que iba a hacerlo 2 veces. Evado sustituciones. Iba yo a pensar y dije, no, es evado situaciones, sustituyo palabras y a veces si uso un acento diferente no tartamudeo tanto. Otros que eran como yo también, que pues a veces cuando empiezo a gritar no tartamudeo tanto, si hablo susurrando no tartamudeo tanto. Le digo, mi reina, mi rey, eso se llama tartamudez encubierta. Sientes la misma predisposición que te vas a trabar, pero entonces recurres a mecanismos, ¿no? Hasta aquí vamos claro la definición básica que ya hoy en día 2021 la humanidad sabe respecto a la tartamudez. Ahora otras personas dicen, oye Perla, pero yo no cambio palabras ni evado situaciones la mayor parte del tiempo, pero cuando estoy con ciertas personalidades que siento que me imponen, entonces tiendo a tartamudear. Interesante. Y digo, a mí me pasaba también, mucho. Por ello la pregunta en este post. ¿Cuál es la relación genética, neurológica, hereditaria con la jerarquía social? Vamos a remontarnos en el ser humano, independientemente de la persona con o sin tartamudez, pero el ser humano. El ser humano es influido por lo que interpretó, vivió, experimentó de sus 0 a sus 7 años. Por lo tanto, cuando es adulto, y no lo digo yo, señores, mucha ciencia lo avala,
como Carl Jung. ¿Has escuchado esa frase que dice, déjala recuerdo perfecto, dice, si no haces consciente lo inconsciente, terminarás llamando tu vida destino? Esa frase, lo que Carl Jung, el psiquiátrico suizo del siglo XX, quiso decir era, si yo no hago consciente lo inconsciente, voy a repetir los patrones constantemente, por lo tanto, mi vida va a tener situaciones muy similares en donde me voy a estar saboteando constantemente. Esto es porque de los 0 a los 7 años, nuestro inconsciente recuerda absolutamente lo que experimentamos, vivimos. Entonces hay gente que es más racional, más emocional, más sensorial. Mi configuración es, yo soy una combinación entre emocional, racional y un poco de sensorial. Dependiendo de la configuración externa, o mejor dicho, dependiendo de la situación en la que yo me encuentre en el pasado, me volvía más racional. Y mis saboteadores en el tema racional podía ser bastante rígida, o quería yo controlar la situación, o cuando una circunstancia detonaba mi parte emocional, me volvía dramática y víctima, ¿sabes? De no puedo con la vida. Así son los emocionales, dramáticos, codependientes, exigen atención. Entonces, la verdad es que te voy a ser sincera, yo tenía esa configuración muy arraigada por muchos años en mis años 20 y cuando era más adolescente. Hay gente que es más racional, hay gente que es más emocional. Bueno, hasta aquí vamos claro que esto tiene que ver con la configuración de lo que interpretaste, experimentaste. De hecho, en nuestros entrenamientos de Reprográmate tenemos una metodología muy específica en donde sabes cuál es tu sistema de reacción, tu sistema de configuración, porque esto te sirve para conocerte. Ya cuando trabajas a detalle tu nivel emocional, bueno, es magia y de verdad la sincronía que haces en la vida, en tu presente, con relaciones, con trabajo, con tu persona y con tu comunidad es significativo, ¿no? Entonces, dependiendo de la configuración, si eres racional, emocional, sensorial, pues vas a actuar en tu vida presente de cierta forma, ¿no? El miedo más grande del ser humano es sentirse expuesto. Por eso dicen, hablar en público es uno de los más grandes miedos que el ser humano tiene. La verdad es que voy a decir, más bien no es hablar en público, porque a ver, ¿qué pasa? Nos paramos en público, queremos hablar. Bueno, pues si no sabemos de lo que vamos a hablar y no sabemos mantener la gestión emocional por dentro, pues entonces claro que los nervios nos van a apoderar. Más bien, lo que nos apodera es la exposición externa. ¿Qué es lo que la otra persona va a pensar de mí cuando yo esté en público hablando? Porque te voy a hacer esta pregunta. ¿Te gusta que te juzguen? ¿Te gusta que te den una retroalimentación, que te digan, oye, ¿qué crees? Hace ratito que te vi, la verdad es que no me gustó esto. Yo interpreté esto. ¿Era esa tu intención? Hay alguna gente que sí, porque sabe que con esa retroalimentación va a crecer. Otra gente que se lo toma a la defensiva y se lo toma personal y se siente atacado. Porque ese es el gran miedo. La humanidad no le gusta sentirse expuesto. ¿Por qué? Porque queremos ser parte de algo. Queremos ser parte de algo. Entonces, la naturaleza, la sociedad, las culturas, o primero empezando por el tema de sociedad, hay estructuras, hay jerarquías, ¿no? ¿Cómo es una estructura empresarial? Pues tienes el CEO, el CFO, los directores, los gerentes, coordinadores, operacionales, mano de obra,
¿no? Esa es la jerarquía estructural para que una empresa funcione, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía de tu familia? ¿Tienes papá, tienes mamá, o tienes papá, papá, o tienes mamá, mamá, o tienes mamá, papá, mamá, ¿no? Hoy en día la sociedad se ha ido diversificando, por lo tanto, la institución familia es mucho más amplia que solamente el género femenino, masculino para ser familia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no me compete en este instante. Pero tienes una jerarquía, ¿no? De las cabezas de la familia tienes hijo, que son como los directores o los gerentes, ¿no? Por lo tanto, esa es la estructura que tenemos en familia, que tenemos dentro de la empresa. Ahora, ¿cómo es la estructura en tu país? Bueno, si es un país democrático, si es un país socialista, si es un país democrático socialista, etcétera, dependiendo de la orientación política que el país tenga, también tiene una jerarquía, ¿no? Ya sea que sea un presidente o un primer ministro, o si es monárquica, tiene una reina o tiene un rey, y después de ahí tiene estructuras, ¿sí o no? Hay estructuras en donde los eslabones de una estructura de un país, pues es la ciudadanía. Ese es como el eslabón que recibe indicaciones de cómo ser socialmente responsable en el país. Y las reglas son muy diferentes de países a los países. Por ejemplo, si nos vamos a un país del Medio Oriente, las reglas de Medio Oriente no van a ser las mismas que tus reglas en tu país latinoamericano o mexicano, o reglas en un país europeo. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ahí entra la naturaleza, la cultura, las percepciones, las ideologías, bla, 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 bla. Con este preámbulo que te estoy dando, ya te va quedando claro que todos tenemos jerarquías, ¿no? Así estamos constituidos. Ahora te pregunto, ¿por qué el ser humano le tiene miedo a la jerarquía? ¿Tú crees que es la jerarquía que hace que nosotros tengamos miedo? Por lo tanto, dependiendo de la jerarquía, ¿tartamudeamos más o menos? Te voy a dejar esa pregunta para que la vayas analizando. Con este preámbulo que te doy, te invito a que le preguntes a más personas a tu alrededor. Oye, ¿con qué tipo de personas sientes que te trabas más? O si es alguien que no tartamudea, ¿con qué personas te sientes intimidado? No, pues la verdad, con una personalidad más autoritaria, con una personalidad más dominante, o cuando me quieren mandar. Bueno, si no te gustan que te manden es porque tienes ahí un tema con papá. Por ello, al final, yo no le encuentro la relación neurológica, genética y sobre todo hereditaria con la tartamudez si tartamudeamos ante distintas jerarquías. Más bien, lo que yo estoy observando es una reinterpretación de lo que el ser humano interpretó, vivió y experimentó de los 0 a los 7 años, que al final son problemas de la infancia no resueltas. ¿Será que problemas de la infancia no resueltas detonen que tú tartamudeas o que tú te intimides? Porque son cosas muy diferentes. Digo intimidas por si hay gente que no tartamudea, y si tú tartamudeas, pues ya sabes perfectamente bien cuáles son las características ante cierta jerarquía social. Buena pregunta para que lo vayas analizando. El conocimiento es poder para poder discernir, analizar. Y al final, señores y señoras, lo más importante en esta vida es ser felices. Eso es.
Pero para ser felices hay que trabajarle ese bagaje no resuelto de la infancia. Te deseo un excelente día y espero que esta pregunta y esta compartición, iba yo a decir, pero no tiene sentido esa palabra, este aporte que estoy compartiendo pueda hacerte reflexionar, pensar, debatir, cuestionar. Que tengas un excelente día.